y después de estos seres desencarnados existen otro tipo de personas no humanas, Angélica. Otros seres que están entre ustedes, que se están paseando desde siempre, desde hace mucho, mucho tiempo, que ustedes ven todos los días y con quienes ustedes platican y con quienes ustedes conviven y conversan y les dan la mano y no están ustedes conscientes de que son personas que no se encuentran dotadas de un alma en realidad, que no se encuentran dotadas de las mismas características que una persona humana que ha sido creada por Dios, Angélica. Estos seres que vamos a ponerles nombre inmediatamente, ahora mismo, y a decir sus características. Daremos algunos ejemplos de ellos, Angélica. Estos seres no humanos, Angélica, esta otra raza de seres no humanos, se llaman los corintianos. Los corintianos, ¿me puedes decir otra vez la información? ¿Me puedes confirmar que estoy diciendo bien? Los corintianos, como corintios. Los corintianos, en realidad, Angélica, es el nombre real que se les ha dado cuando fueron creados, Angélica. Este nombre te voy a explicar por qué se les fue atribuido y a qué se debe que sea de esa forma y no de otra. Los corintianos, Angélica, son seres que son manipulados, corintianos, robóticos, Angélica, que son manipulados de pies a cabeza y completamente por sectas como los Illuminatis, Angélica, por sectas satánicas también, principalmente por los Illuminatis, Angélica, y por las familias poderosas, las familias bancarias, las familias que gestionan todo el mundo bancario, financiero, económico de diferentes países, Angélica. Estos corintianos tienen como características ser personas muy distinguidas, personas muy elegantes, muy inalcanzables, personas refinadas, que tienen acceso a mucho dinero, que tienen acceso a poder económico, a poder también de gobierno, a personalidades, son personalidades conocidas en la música, en las artes, en todo lo que tiene que ver con el show, y Angélica, con el showbiz, como se dice en inglés. Son personas que no pasan desapercibidas, se encuentran en la moda, se encuentran en los principales sectores, Angélica, en los principales sectores, en la televisión, en todo lo que tenga que ver con el mundo de gente muy famosa o muy conocida. Ellos están ahí. Ellos son los corintianos, Angélica. Corintianos. ¿Cuál es el rol de estas personas y por qué existen? ¿Cómo es que pueden ser? ¿Cómo es que pueden existir? ¿Cómo es que se forman? Vamos a explicar esto en este pasaje, Angélica. Estas personas corintianos son personas en realidad que han aceptado, de igual manera, Angélica, han aceptado a cambio de su libertad y de su libre albedrío, a cambio de su alma y de su espíritu, a cambio de todo lo que ellos poseen espiritual y energéticamente hablando. A cambio de eso, Angélica, han decidido también entregar todo el paquete a cambio de riqueza. Esto se realiza desde luego también a través de rituales, y no solamente rituales satánicos, rituales también que han sido creados después
por sociedades fraternarias como son los Illuminatis también, Angélica. Estos rituales que ellos realizan, ¿cómo sucede exactamente? ¿Cómo se hace cómo hacen esas personas que quieren ser famosas o que quieren tener puestos muy importantes para poder llegar a eso? ¿Me puedes dar un ejemplo? Es exacto, Angélica, estas personas que tienen esos deseos de llegar a puestos altos. Estas personas que tienen deseos de llegar a puestos altos tienen ese pensamiento tan presente en que solamente existe esta vida, en que solamente existe esta reencarnación y que no habrá otra cosa y que no hay consecuencias y que no hay este fenómeno de eterno, ni para siempre ni por siempre. Únicamente viven este momento, lo cual en algunas ocasiones o en muchas ocasiones está bien vivir este momento presente, pero en otras ocasiones, en la mayoría de ellas, nosotros sugerimos que las personas tengan presente este concepto de eternidad, porque así como ustedes, toda la creación divina vive bajo ese precepto y bajo ese concepto de algo eterno. Pero retomando las características de estas personas corintianos, Angélica, estas personas corintianos, que estoy pensando en Carolina Herrera, ¿es correcto? Esa persona, esta diseñadora que tiene de apellido Herrera, C. Herrera, que tiene perfumes y que crea ropa, bolsas, etcétera. Estoy pensando en ella, es una persona famosa que tiene su marca y ella, Angélica, es un ejemplo de esto, Angélica. Ella es un ejemplo, Angélica, bastante este es un ejemplo claro y es un ejemplo perfecto de este tema, Angélica. Esta persona de apellido Herrera, así como esta bailarina que se llama Britney y que es muy conocida, Angélica, esta cantante de música pop que al parecer ha perdido los estribos. Ella ha sido una persona, Angélica, una persona que ha sido entregada desde muy pequeña edad. Es una persona que ha sido entregada desde muy pequeña edad, desde la edad de los 12 años, Angélica, 9 años, ella fue entregada por sus padres que se encontraban también en el ámbito artístico, decidieron entregarla y decidieron llevarla para obtener fama y dinero a cambio de su presencia, a cambio de sus actividades y de su desarrollo como artista, como cantante y como bailarina. Esto se realiza Angélica, se realiza en una sesión, desde luego a puerta cerrada. Es un conjunto de personas que pertenecen a sociedades secretas, según ellos, o sociedades secretas, pero que son perfectamente conocidas por nosotros. Son fraternidades a las que se ingresan únicamente si tienes deseos de vender tu cuerpo, o de vender tu alma, o de vender algunas cosas, o de vender a tus hijos, Angélica, con fines lucrativos, desde luego, y el fin de todo esto es despojarte de todo lo que eres, despojarte de tus conocimientos, despojar de tus capacidades, no de las tuyas, pero de las personas a las que son entregadas, Angélica. Y este es el caso preciso de Britney Spears. Este es el caso preciso de Britney. Britney, ella inició siendo un ser humano normal, pero su padre, quien estaba metido en el mundo de las finanzas, Angélica,
siempre había sido una persona muy adepta a los juegos, muy adepta a tener dinero, adepta a querer siempre tener más fama y reconocimiento y más y más y más. Entonces él vio en Britney que tenía talento y tenía una belleza y una voz que podían hacerlo ganar dinero, y él no dudó mucho tiempo, no dudó mucho y decidió llevar a su hija a vender a su propia hija y dejarla en manos de estas personas, Angélica, de esta secta. ¿Cómo se llama esta secta a la que el papá de Britney le vendió? Quadrum, a la secta de los Quadrum. Quadrum Network. Es una secta, Angélica. Esta secta que se llama de esta manera es una secta que está organizada y que se dedica, Angélica, a realizar contratos con personas que deseen despojarse de sus conocimientos, de su sabiduría, de sus habilidades y poderlas integrarlas en otros cuerpos para poder robarles eso y después utilizarlos de diferentes maneras. Pero voy a explicarte ahora mismo cómo se ocupa esto y cómo se realiza esto, con el caso preciso y específico de Britney, Angélica. Esta niña, Britney, fue llevada por sus padres con esta secta y sus padres, los padres de Britney, el padre de Britney, aceptó y autorizó que la secta pudiera trabajar un tanto con esta niña, que pudieran dotarla de algunos rasgos específicos, pudieran potencializar sus rasgos y sus capacidades, sus dones de poder cantar y de bailar mejor, ya que ellos tienen una reserva como si fuera una caja de tés, exactamente, con diferentes sabores, y esos diferentes sabores en realidad son diferentes capacidades de otras personas e incluso de animales que ellos mismos han robado a través de rituales, realizan rituales y tienen estas capacidades y estos conocimientos y estas aptitudes guardadas, Angélica, como una caja de tés. Y entonces toman a esta persona, que en este caso es Britney, y comienzan a evaluarla, cómo ellos podrían hacer un producto más vendible, algo que se venda más y que guste más entre la audiencia, y notan que le falta un poco más de carisma, quizá un poco más de soltura al bailar, y ellos tienen esos ingredientes dentro de su cajita de tés y van a colocarlos en la persona, van a colocarlos en Britney, Angélica, hasta que ella se vuelve ese producto que es tan vendible y que es gustado y que va a ser gustado, y que ellos están seguros que las personas van a estar muy contentos con esa nueva figura que es de Britney. Esto es algo prestado solamente. Estos rasgos que van a hacer que la persona sea conocida y que sea famosa y que sea querida, esto es prestado, solamente prestado por un tiempo, Angélica. La persona que acepta esto y el padre recupera los beneficios económicos de las presentaciones de su hija, de sus participaciones en la televisión, en películas, en programas, en comerciales, en giras, etc. El padre y la familia de esta niña, que es Britney en ese caso, recoge las regalías de la explotación física y de la imagen de esta persona. Esta persona, en realidad, no nada más ella, sino muchas, y la mayoría de ellas no reciben esta gratificación. La gratificación económica que ellos tienen realmente no la tienen y la ven ellos físicamente. Solamente es apariencia, solamente es esa promoción internacional, ese estar yendo y viniendo y presentándose de un lugar a otro, Angélica, y que las personas estén conociéndolas, que las personas los vean. Es una cortina de humo, es algo
que existe pero que a la vez no existe, no está dándoles algo real, solamente es comunicación que se está haciendo sobre esa persona. Es como vender un destino, Angélica. Estás hablando de ese destino y estás diciendo, tú puedes hacer esto en este lugar y hacer esto y esto y esto y esto, pero la realidad es que no es verdad lo que estás diciendo, o no todo lo que dices es verdad. Estás tratando de enmielar la situación o de querer vender a las personas una idea de ese lugar, aunque no lo es, solamente para hacer pensar. Y esto realmente no existe, es una imagen que se le da al artista, en este caso a Britney Spears, para que las personas crean que es una persona con mucho talento. Esta etapa de fama y de aparente fortuna no dura para siempre, no dura por siempre, dura solamente algún tiempo, Angélica. Esto está escrito en el contrato, está escrito de esta forma, y el padre de Britney, para dar el ejemplo, para continuar con ella, cree que este dinero le será suficiente antes de firmar. Le dan una esperanza de 5 o 7 años, esperando que Britney pase la mayoría de edad, 17, 18, 19, hasta los 23 años, alguna cosa así, para poder explotar los encantos y las facilidades histriónicas y de canto de la hija de Britney. Y entonces el padre, cuando firma este contrato, cuando Britney tiene 10 años, 11 o 9, y después piensa que todo este tiempo que va a pasar entre el momento en el que él firma el contrato hasta el momento en el que termine, pues para ese momento él ya sería rico, ya será millonario con tantas regalías, y que entonces ya podrá sacar a su hija de ahí, pero esto es mucho más complicado que eso. En muchas de las ocasiones, la gran mayoría, los padres no tienen acceso a darle seguimiento y acompañar a sus hijos en todo momento, Angélica. Los padres tienen un cierto paso restringido hacia algunos lugares, y esos algunos lugares, Angélica, son sectas, son otras sectas, son reuniones en las que se siguen realizando rituales, Angélica, pero en esta ocasión no para ingresarle y no para darle esas aptitudes que harán a la persona más talentosa y más bonita y más simpática y más empática aparentemente, sino para quitarle todo y formatizarla como si fuera una computadora, Angélica, e ingresarle poco a poco nuevas aptitudes de una persona demente, de una persona que ha perdido el control, que no sabe qué es lo que desea, que aparentemente se encuentra perdida y que necesita ayuda. Esta es la etapa final de toda persona que desea acceder a la fama y a la fortuna internacional, y que pasa por este tipo de sectas para obtener esto de manera más fácil. Esto siempre sucede. Esta es la moneda de pago y es la moneda de intercambio sine qua non, sin la cual no se puede acceder a la fama y a la fortuna. Entonces, Britney, en algunas de esas reuniones a las que su padre y en general sus padres no son requeridos y no son admitidos, se le realizan sesiones en donde se quitan todos sus atributos y se le ponen nuevos atributos de seres con extraños comportamientos y extrañas formas de pensar, Angélica, para que cuando ella hable, cuando ella hable y se exprese, las personas puedan observar cómo hay una degradación y que ella realmente no está bien y que comienza a desvariar, y entonces ahí comienzan a decir las personas que ella tal vez está en drogas, que tal vez tiene problemas psicológicos, que habrá que ayudarla, y de esa forma le he solicitado a los padres llevar a Britney para que la analicen médicos y que la ayuden a salir de ese estado de demencia o de incapacidad psicológica, incluso incapacidad mental también, si podemos llamarlo así.
y el padre de Britney comprende esta situación, se hace preguntas, pero no tiene pruebas. Cómo ir a la policía, si la policía en muchas de las ocasiones también está inmiscuida con todos ellos, Angélica. Cómo ir a decir que quiere quejarse de ellos cuando él mismo llevó a su hija y él estuvo de acuerdo, firmando con las condiciones que se le fueron presentadas. Entonces él no tiene muchas armas para voltearse contra ellos. Y aunque las tuviera, Angélica, como lo he dicho antes, la policía está en la mayor parte y en la mayor parte de los países y en la mayoría de ellos está de acuerdo con ese tipo de personas, con esas sectas, con el gobierno, y todo es un acuerdo permanente, Angélica. La policía existe no para ayudar, sino para regañar y para que regreses al orden y que regreses a la fila en donde ellos quieren que tú vayas. Y no solamente tú, digo que vayan las personas en general. Entonces aparece esta Britney con estas características de demencia y de locura y de aparente incapacidad de actuar de forma normal y de forma coherente, y las personas se inquietan y se preguntan qué sucede, y los medios de comunicación muestran a esta Britney demente para poder confirmar perfectamente que ella necesita de ayuda. ¿Y qué hicieron con las capacidades de Britney en realidad, Angélica? Como yo te he dicho en muchas ocasiones, Angélica, ustedes son más energía que otra cosa. Ustedes son más energía que algo físico. Ustedes son 99% energía y solo 1% físico, pero ese 1% físico es lo que ustedes ven, porque sus ojos les permiten ver cosas físicas, y eso es perfectamente normal. Eso es así, Angélica. Esto ha sido hecho a propósito por Dios, Angélica, para que ustedes puedan enfocarse más en los sentimientos, en lo que ustedes presienten, en los presentimientos y en esas sensaciones energéticas que les dan las personas, los lugares, los objetos cuando están en contacto con ellos. Y que no se dejen engañar por eso físico que están viendo. Eso físico no equivale a casi nada. Es lo energético, es la energía, es eso que ustedes no ven pero que sienten. Que eso es lo verdaderamente importante. Y entonces, retomando ese tema, ¿qué hicieron con los aspectos intrínsecos de Britney en esta secta Quantum Network, Angélica? En esta secta la despojaron a Britney de todos sus atributos, lo que ellos consideraban como atributos buenos, atributos positivos, o que pueden gustar o que pueden servirle para otra actriz o otra cantante, para otra persona, para tenerlo ahí en un rincón, y a ella la llenan de espíritus y de seres malévolos para que ella misma termine con su vida. O los médicos, en caso de que sea llevada a un hospital psiquiátrico. O en las drogas terminará porque no sabrá cómo actuar. Y esos seres que están dentro de ella han vivido las mismas circunstancias, han jugado con sus vidas, han terminado con sus vidas, las han martirizado, y ese es el verdadero infierno, Angélica. Esas almas que se encuentran ahí atrapadas y vagabundeando, Angélica, también porque ellas lo deciden. En cualquier momento pueden despertarse y solicitar la ayuda de Dios, y Dios vendrá y las ayudará si lo solicitan, pero si no, están ahí atrapadas, están siempre en el mismo lugar, con los mismos sufrimientos, ahora viviendo en el cuerpo de una persona y luego de otra y luego de otra y luego de otra. Y no es precisamente acaso por las reencarnaciones, sino porque están usurpando el cuerpo de la persona, Angélica. Puedo decirte ahora que es por eso que ustedes pueden notar que Britney pues sigue siendo Britney, tiene el cuerpo de Britney, tiene las características de Britney, Angélica, pero ella ya no es Britney. Esos son los corintianos, Angélica.
son las personas corintianas. ¿Y por qué se llaman de esa forma? ¿Por qué se llaman corintianas? Esto, así como tú lo estás pensando bien, viene de esa época, Angélica, de la época de los corintios. Esta época, Angélica, greco-romana, que data de hace muchos y muchos años, Angélica, data de hace muchos siglos. Esto es algo que sabios, Angélica, sabios y personas que tenían capacidades de medium, así como tú lo tienes y como otras personas también lo tienen, obtienen esta información que es posible de poder despojar a una persona de sus atributos para darle nuevos atributos y después volverle a quitar todo a través de un ritual. Estos son conocimientos que siempre han estado y que siempre han existido y que las personas han desarrollado ellas mismas, Angélica, dando únicamente el valor a la palabra, dándole el justo valor a la palabra, como siempre te lo he dicho. La palabra es algo que tiene mucho valor y que es muy importante. Estos rituales no es algo que les haya sido dado por Dios, desde luego. Son rituales que ellos mismos han establecido y que ellos han decidido qué hacer, cómo hacer, en qué posición, por qué, cómo y cuándo. Esto ha sido desarrollado por ellos mismos y escrito, y entonces está dicho y escrito y realizado y sucede y se hace. Esto fue realizado por primera vez en esta época, en la época del Imperio Greco-Romano, Angélica. En esta época del Imperio Greco-Romano fueron realizadas estas primeras ocupaciones de cuerpo y expulsaciones y reemplazamientos. Se realizaron varias veces en diferentes soldados, en diferentes personas al mandato, emperadores también, para poder tener un emperador más fuerte que otro y así sucesivamente. Y después se fue repitiendo entre lo que se llaman las élites, Angélica. Hacen subir a la fama a una persona y después la bajan a lo más profundo. Y aquellas personas a las que no las pueden bajar a lo más profundo simplemente las desaparecen. Esto es un patrón que se sigue desde siempre, Angélica. Si revisas la historia vas a poder darte cuenta de esto. Esta fama es efímera, es muy efímera. Y aquella que dura un poco más de tiempo, Angélica, entonces es rara, pero aún así no son personas reales, ni son personas como tú y como otros humanos, Angélica, han sido personas modificadas. Y no hablo en este momento de genéticamente modificadas, porque ese es otro tema. Estoy hablando de espiritualmente modificadas, Angélica, lo cual es posible. Es posible. Estamos hablando también, Angélica, de una especie de hipnosis, así como tú lo dices. La hipnosis es una modificación de la persona, Angélica. Está dándole, la persona que realiza la hipnosis en la otra persona, está dándole dichos comandos o ciertos comandos que van a hacer que la persona que recibe la hipnosis cambie su forma de ser, no sea ella misma como fue hecha por Dios, sino que tenga ciertos cambios y ciertas formas de ver las cosas de manera diferente a la que ella originalmente era. Y esto no es un azar, es simplemente porque está siendo portadora de otro espíritu, de otro ser que estaba disponible y que le fue dado y que le fue metido en ese momento. En algún momento dado, Angélica, el alma de esas personas que han sido hipnotizadas se dan cuenta que se ha traficado con ellas y que existen varias personalidades viviendo en su cuerpo, y esto les hace un juego mental y termina esta historia de una forma generalmente trágica y mal, Angélica. Por eso se les llama a los corintianos, Angélica. Ya después otras personas les han dado diferentes nombres, les han llamado poseídos, les han llamado satánicos, les han llamado de diferentes maneras, pero los corintianos es la forma más original y más pura de llamarlos, porque este es el momento, ese fue el momento de la historia en el que se desarrolló esa práctica precisa, Angélica. Entonces,
Para responder a tu pregunta, Britney Spears es un ser humano. Britney Spears es un conjunto de almas que en algún momento fueron humanas y que ahora se encuentran vagabundeando. ¿Cuál es la diferencia entre los desencarnados y los corintianos? ¿No puedes decir eso, Arcángel Raziel? Sí, ¿cuál es la diferencia? Te voy a explicar, Angélica. Los desencarnados, Angélica, son personas que deciden por sí mismas quedarse en este plano y no reencarnar, no ir a la 9ª dimensión para seguir aprendiendo con Dios, con nosotros, con los arcángeles y con sus guías en una forma de espíritu, en forma de alma. Han decidido quedarse en este plano terrestre y quedarse aquí bajo su propia voluntad, Angélica. Es la diferencia principal entre los desencarnados y los corintianos. Los desencarnados están aquí, saben que sucedió con ellos, que ellos mismos otorgaron el derecho de que les fuera quitada su alma para dársela a otra persona y deciden de cuenta propia quedarse en este lugar, porque también sus guías y también Dios vienen de manera continua a solicitarles que vengan, que regresen, que hagan un análisis de ellos mismos y que vuelvan a la Akasha, que vuelvan a la 9ª dimensión y que sean purificados y aprendan y otra vez recomiencen. Pero ellos deciden por su propia voluntad no hacerlo y no regresar y quedarse aquí esperando poder entrar en nuevo cuerpo, Angélica. Ellos son los desencarnados. Y los corintianos, Angélica, la diferencia es que a estos corintianos, Angélica, se les ha robado de sus aptitudes cuando ellos, siendo niños, Angélica, sus padres los llevan o sus padres los abandonan porque son niños que se encuentran solos, desatendidos, no cuidados, y entonces las sectas a través de rituales les quitan algunos de sus comportamientos, de sus dones, de sus atributos, Angélica, y los reemplazan por atributos de otros seres. Esto solamente por un periodo de corto determinado, un periodo de tiempo corto determinado, y después le quitan todos estos atributos que tiene la persona y la llenan de nuevos espíritus vagabundos, Angélica, que tienen como finalidad y que tienen como características el estar siempre tristes, el estar siempre bajo influencias del alcohol, de las drogas, de malos hábitos, y para que terminen ellos mismos. Son espíritus que ayudan a terminar a la persona con su propia vida. Eso es la diferencia entre los desencarnados y los corintianos, Angélica. Las diferencias, aunque es verdad que son mínimas, los corintianos, Angélica, los corintianos son entregados por sus padres desde una corta edad a cambio de recompensas monetarias y a cambio de fama y fortuna y dinero, éxito en el mundo, Angélica. Esta es la segunda raza no humana de la que vamos a hablar en este momento, Angélica, y me alegro que hayas sentido este deseo de retornar, de regresar a platicar de estos temas que pueden ser interesantes para más de una persona, y que Arcángel Raziel, nosotros, tu séquito celestial, Arcángel Rafael también, Arcángel Miguel, Arcángel Metatrón, Angélica, te agradecemos por compartir estos conocimientos y motivamos a las personas que vean estos videos, que si está en su corazón pueden comentar también, pueden dejar sus ideas, y pueden, si no quieren dejar sus ideas y escribirlas, pueden hablar entre ustedes, entre sus familiares, entre sus amigos, qué piensan de estos temas o qué piensan ustedes mismos. Ya ni tanto hablar con otras personas, sino con ustedes mismos. ¿Qué preguntas se hacen sobre este tema? ¿Qué les parece? ¿Qué les mueve? ¿Qué les dice? ¿Qué les indica? ¿A qué les invita? Eso es lo que quiero decir este día, Angélica. Agradezco tu tiempo, tu disponibilidad, agradezco tus energías hermosas para fungir como canal.
Y te digo hasta pronto, hermosa Angélica. Gracias, Arcángel Laciel. Gracias por esta información.